Todavía recuerdo el momento en que mi mundo se derrumbó. La casa estaba en silencio, algo inusual para un martes por la tarde. Normalmente Ava estaría poniendo la música demasiado alta o discutiendo conmigo sobre por qué necesitaba tomar su medicación, pero ese día estaba en casa de su amiga y yo estaba sola cuando descubrí lo que Robert había hecho. Señora Richardson, me temo que ha habido alguna actividad inusual en su cuenta. La voz del gerente del banco al teléfono era tranquila y profesional, pero había un trasfondo de preocupación que me hizo un nudo en el estómago al instante. ¿Qué tipo de actividad?, pregunté apretando instintivamente los dedos alrededor de mi taza de café ya frío. Los fondos de su cuenta de ahorros conjunta han sido retirados. Todos. Ocurrió ayer por la mañana. Todos. 3 palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre mi vida. El fondo para el tratamiento del lupus de Ava. Se fue. 17 años de matrimonio, de repente en tela de juicio. El futuro que había planeado se evaporó en un instante. Es imposible, dije, pero mientras las palabras salían de mi boca, una terrible certeza se arraigaba en mi mente. Mi esposo no lo haría, no podría haberlo hecho, pero sí pudo, y lo hizo. Las señales habían estado ahí, ¿verdad? Las noches en la oficina, los viajes de negocios repentinos. La forma en que dejó de mirarme a los ojos cuando hablamos del tratamiento de Ava. Lo atribuí todo al estrés, a la presión de mantener su trabajo mientras me preocupaba por nuestra hija. Qué ingenua había sido. Colgué el teléfono y fui directa a nuestra habitación, abriendo cajones de golpe y la puerta del armario de golpe. Estaba medio vacío, su maleta había desaparecido, su pasaporte no estaba en la caja cerrada donde guardábamos nuestros documentos importantes, y en su mesita de noche su anillo de bodas, colocado deliberadamente junto a una nota escrita a mano. No puedo más, Claire. Lo siento. Te enviaré dinero cuando pueda. Eso fue todo. Ninguna explicación del dinero robado. Ninguna despedida de nuestra hija enferma. Ningún detalle sobre la mujer con la que, como luego descubriría, se había ido. Jessica, su nueva asistente, apenas mayor que una graduada universitaria. Me dejé caer al suelo. La nota se arrugó en mi puño y emitió un sonido que no parecía humano. Un lamento de traición, ira y miedo tan intenso que parecía provenir de fuera de mi cuerpo. Porque no se trataba solo de que Robert me dejara. Se trataba de Ava. Sin ese dinero, ¿cómo iba a pagar sus tratamientos? Solo sus medicamentos costaban cientos de dólares al mes, y el tratamiento experimental que le había recomendado su médico, el que tan prometedor parecía, estaba ahora completamente fuera de mi alcance. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, pero al final oí que se abría la puerta y la voz de Ava gritando mamá. Llegué temprano a casa. La madre de Sara tenía que ir a trabajar. Me puse de pie de un salto, secándome las lágrimas a toda prisa y metiendo la nota en el bolsillo. Ava no podía saberlo. Todavía no. No cuando últimamente le había ido tan bien, con sus síntomas finalmente bajo control tras meses de brotes. Estoy en la habitación, respondí con voz notablemente firme. Enseguida voy. Me miré al espejo con los ojos rojos y la cara enrojecida, y me eché agua fría en la cara. Una respiración profunda, luego otra. Por Ava, tenía que ser fuerte. Cuando entré en la sala, mi hija de 15 años estaba despatarrada en el sofá, mirando su teléfono. Su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, estaba recogido en una coleta desordenada, y su rostro estaba pálido, pero no con las alarmantes canas que tenía en sus peores días. Oye, ¿dónde está papá?, preguntó sin levantar la vista. Su coche no está en la entrada. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que su padre nos había abandonado? ¿Que había robado el dinero destinado a curarla? Está fuera. Dije sin convicción. Ava, necesito hablarte de algo. Axt. Quizás fue mi tono. O quizás fue que usé su nombre completo en lugar de Ava Bear como solía hacer, pero finalmente levantó la vista del teléfono. Sus ojos, tan perspicaces, mucho mayores de lo que eran, se entrecerraron al observar mi apariencia. ¿Qué pasó?, preguntó incorporándose. ¿Son malas noticias del doctor Patel? ¿El seguro volvió a negar el tratamiento? No, cariño. No es eso.
Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Manos que hacía apenas unos meses estaban hinchadas y doloridas, pero que ahora respondían a la medicación. Manos que tal vez nunca recibirían el tratamiento completo que necesitaban debido a lo que Robert había hecho. No podía mentirle. Ava siempre había sabido ver a través de mis intentos de edulcorar la verdad. Desde que le diagnosticaron la enfermedad a los 12 años, nos habíamos prometido ser sinceros sobre su condición y la situación de nuestra familia. Se trata de tu papá, empecé. Y entonces las palabras brotaron a borbotones. No todas. Le ahorré los detalles sobre Jessica, pero los suficientes para que entendiera que Robert se había ido, y con él el dinero para su tratamiento. Esperaba lágrimas, ira, la clase de tormenta emocional que cualquier adolescente desataría al enterarse de semejante noticia. Lo que no esperaba era la calma que se apoderó de su rostro, ni la pequeña sonrisa decidida que curvó sus labios. Mamá, dijo apretándome las manos. No te preocupes. Ya lo he solucionado todo. Está todo bajo control. La miré sin comprender. ¿Qué quieres decir? Ava se levantó con movimientos pausados y seguros de una forma que nunca antes había visto. Caminó hacia su mochila y sacó su portátil. Necesito mostrarte algo, dijo con el rostro repentinamente serio. Pero primero necesito que me prometas que no te asustarás. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué habrá hecho mi hija de 15 años? Ava, ¿de qué hablas? Abrió su portátil, tecleó su contraseña y giró la pantalla hacia mí. Y lo que vi me heló la sangre. Ava, susurré. ¿Qué has hecho? Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y decididos. ¿Qué había que hacer, mamá? ¿Qué había que hacer? La pantalla del portátil brillaba entre nosotros, iluminando nuestros rostros con su inquietante luz azul. En la pantalla había un correo electrónico que cambiaría nuestras vidas para siempre y traería a Robert de vuelta a nuestras vidas de una forma que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Me quedé mirando la pantalla, intentando comprender lo que veía. Era una serie de correos electrónicos entre Ava y alguien con el nombre de usuario CyberSleus92. Los intercambios eran detallados y metódicos, y hablaban de métodos de rastreo, huellas digitales y alertas financieras. Ava, por favor, dime que no has contratado a algún tipo de hacker. Me tembló la voz al comprender las implicaciones. Se sentó a mi lado, sorprendentemente serena para una quinceañera cuyo mundo acababa de dar un vuelco. No exactamente. ¿Te acuerdas del tío Mike? El tío Mike no era realmente su tío, sino el marido de mi compañera de cuarto en la universidad, que siempre había tenido debilidad por Ava. Trabajaba en ciberseguridad para un importante banco. ¿Contactaste con Mike?, pregunté sintiéndome aliviada. Después de que papá empezó a comportarse raro hace unos meses, sospeché, explicó Ava, mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. No dejaba de atender llamadas en la otra habitación, y en cuanto lo vi transfiriendo el fondo de nuestro tratamiento a otra cuenta en su app, sentí que se me iba la cara. ¿Hace meses? ¿Y no me lo dijiste? No quería preocuparte, dijo en voz baja. Ya estabas estresado por mi medicación y por trabajar turnos extra. Pensé que tal vez papá solo estaba moviendo dinero para conseguir mejores tasas de interés o algo así. Me dio un vuelco el corazón. Incluso mi hija me había estado protegiendo, cuando yo debería haberla protegido a ella. Así que hablé con el tío Mike en tu cena de cumpleaños el mes pasado, continuó Ava. Le pregunté hipotéticamente qué podría hacer alguien si sospechara de algún delito financiero. Pronunció la palabra con cuidado como si la hubiera ensayado. Me habló de configurar alertas para retiros grandes y de llevar registros digitales. Revisé los correos electrónicos y vi la meticulosa documentación que Ava había conservado. Extractos bancarios. Capturas de pantalla de transacciones. Incluso fotos que tomó de la pantalla del ordenador de Robert cuando lo dejó desbloqueado. ¿Cuándo las tomaste?, pregunté señalando la pantalla. Siempre que podía. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero quería estar preparado. El tío Mike decía que la información es poder. Me miró con los ojos abiertos y serios. ¿No te estaba espiando, mamá? Nos estaba protegiendo.
Darme cuenta de que mi hija de 15 años había estado más atenta, más preparada que yo, me impactó profundamente. Mientras yo trabajaba doble turno y me preocupaba por las reclamaciones del seguro, Ava había estado preparando un caso discretamente, preparándose para una traición que, de alguna manera, presentía que se avecinaba. Hay más, dijo Ava abriendo otra carpeta. Sé dónde está papá. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué? Está en Puerto Vallarta. Con ella. La voz de Ava se volvió fría al pronunciar la última palabra. Encontró una publicación en redes sociales de alguien llamada Jessica Winters, una hermosa joven de piel bronceada y dientes perfectos, posando en la playa. La geoetiqueta decía Puerto Vallarta, México, y aunque Robert no aparecía en la foto, el pie de foto era contundente. Nueva vida, nuevas aventuras con mi amor. Sin remordimientos. El tío Mike rastreó la tarjeta de crédito de papá, explicó Ava. La usó para reservar los vuelos y el hotel. Y dudó. También encontró algo más. Papá lleva meses planeándolo. Ha estado transfiriendo pequeñas cantidades de su cuenta conjunta a una privada. El fondo para el tratamiento era solo el último retiro. Me sentí mareado con esta nueva información. Robert no se había ido por impulso. Había calculado y planeado su escape, vaciando sistemáticamente nuestras cuentas mientras me sonreía cada noche desde el otro lado de la mesa. ¿Pero cómo supiste que se había llevado todo el dinero hoy?, pregunté. Acabo de enterarme. Ava señaló su teléfono. Configuré alertas de nuestro banco. Cada transacción me envía una notificación. Bajó la mirada, y de repente volvió a parecer de su edad. Vi cómo se le notaba la abstinencia mientras estaba en casa de Sara. Intenté llamar a papá, pero no contestó. Fue entonces cuando lo supe con certeza. La abracé. Mi hija valiente y llena de recursos, que había estado llevando esta carga sola. Ava, lo siento mucho. No deberías haber tenido que lidiar con esto. Me devolvió el abrazo con fuerza. Mamá, todo va a ir bien. El tío Mike tiene un plan. ¿Un plan? Ava asintió con la cara iluminada. A eso me refería cuando dije que lo había resuelto todo. Llamé al tío Mike en cuanto vi el retiro. Ya contactó a su amigo abogado y están preparando la documentación de emergencia por robo de identidad y fraude. ¿Robo de identidad? Repetí confundido. Papá usó tu cuenta conjunta, ¿verdad? Sin tu permiso ni tu conocimiento, te robó la identidad para acceder a esos fondos. El tío Mike dice que eso es legalmente procesable, sobre todo porque el dinero estaba destinado a tratamiento médico. Hablaba rápido, animada. Podríamos congelar su nueva cuenta hasta que se resuelva el caso. Y como hay pruebas claras de que el dinero estaba destinado a mi atención médica, tenemos un caso sólido para la recuperación inmediata de los fondos. Miré a mi hija con asombro. ¿Cómo sabes todo esto? Se encogió de hombros, repentinamente cohibida. He estado investigando y el tío Mike me explicó muchas cosas. Está muy enojado con papá, por cierto. Dijo algo sobre que los colegas no dejan que otros colegas abandonen a sus hijos enfermos. A pesar de todo, sentí una pequeña sonrisa asomándose a mis labios. Eso sonó igual que Mike. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora esperamos, dijo Ava. El abogado presentará mociones de emergencia mañana por la mañana. El tío Mike cree que deberíamos tener una respuesta en 48 horas. Quería creer que sería así de sencillo. Pero años de batallar con las aseguradoras y la burocracia médica me habían enseñado que nada relacionado con el dinero y los sistemas legales era sencillo. Y mientras tanto, pregunté, su próxima cita está programada para el viernes. Solo faltan 3 días. La confianza de Ava flaqueó un poco. No estoy segura. Pero lo resolveremos, mamá. Siempre lo hacemos. El peso de nuestra situación volvió a recaer sobre mis hombros. Sí existía la posibilidad de recuperar el dinero. Pero los procedimientos legales llevaban tiempo. Y la salud de Ava no podía esperar. Llamaré al doctor Patel, dije tomando mi teléfono. Quizás podamos llegar a un acuerdo de pago. O quizás haya algún programa de asistencia al que podamos acceder ahora que
No pude terminar la frase. ¿Ahora que estamos abandonados? ¿Ahora que estamos desamparados? Ava puso su mano sobre la mía. Mamá, antes de que hagas eso, hay una cosa más. La seriedad en su voz me hizo reflexionar. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Le envié un correo a papá. Desde tu cuenta. ¿Qué dijiste? La miré atónito. ¿Qué dijiste? Nada malo, me aseguró. Solo que lo sabes todo. Sobre el dinero, sobre Jessica. Y que si no llama en 24 horas, la próxima llamada que reciba será del FBI por cargos federales de fraude electrónico. Ava, me quedé sin aliento. No puedes amenazar a tu padre así. No es una amenaza si es cierto, replicó ella. El tío Mike dijo que lo que hizo papá traspasa varios límites legales. Y como salió del país, podrían presentar cargos federales. Me tapé la cabeza, abrumado por todo. Mi hija de 15 años amenazaba a su padre con un proceso federal mientras yo estaba sentado en el suelo llorando sobre su anillo de bodas. Sé que suena extremo, dijo Ava en voz baja. Pero estaba tan enfadada, mamá. Nos dejó sin decirnos nada. Se llevó el dinero de mi tratamiento. ¿Qué clase de padre hace eso? Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra. Y de repente, ya no era la chica segura y llena de recursos que me había estado explicando sus planes de contingencia. Era solo una adolescente herida y desconcertada cuyo padre la había abandonado cuando más lo necesitaba. La acerqué a mí sintiendo sus lágrimas empapando mi camisa. ¡Ay, cariño! No lo sé. No sé qué clase de hombre le hace eso a su familia. Nos sentamos juntos mientras la luz de la tarde se desvanecía, abrazados mientras nuestro mundo se recalibraba a esta nueva realidad. Finalmente Ava se quedó dormida sobre mi hombro, agotada por la emoción. La recosté con cuidado en el sofá y la cubrí con una manta, apartándole el pelo de la cara llena de lágrimas. Tomé su portátil para cerrarlo y vi un nuevo correo electrónico en la conversación con el tío Mike. Llegó mientras hablábamos y presenté el papeleo. El juez Patterson es un viejo amigo y me debe un favor. La congelación de la cuenta debería entrar en vigor mañana. Aguanta, Claire Bear. Vamos a atrapar a este hijo de puta. Llámame cuando puedas. Cerré la laptop y una extraña calma me invadió. ¿Qué pasaría después? No estábamos solos en esto. Teníamos a alguien de nuestro lado. Personas que se preocuparon lo suficiente como para luchar por nosotros cuando Robert simplemente se marchó. Estaba a punto de ir a la cocina a preparar la cena. Aún necesitábamos comer. La vida aún tenía que continuar. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido. Claire, soy yo. Necesitamos hablar. Las cosas no son lo que parecen. Yo no acepté ese dinero. Lo hizo otra persona. Creo que nos están tendiendo una trampa. Por favor, llámame. Me quedé mirando el mensaje con las manos temblorosas. No es lo que parece. Una trampa. Después de todo lo que había pasado hoy, después de todas las pruebas que Ava había recopilado, ¿cómo se atrevía a negarlo? Y sin embargo, una pequeña duda se plantó en mi mente. Robert tenía sus defectos, pero siempre había sido devoto de Ava. ¿De verdad le robaría el dinero del tratamiento? Antes de que pudiera decidir cómo responder, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era un mensaje, sino una llamada. Del hospital donde Ava recibió sus tratamientos. Señora Richardson. Preguntó la voz enérgica al otro lado. Soy Marjorie del consultorio del Dr. Patel. Llamo por los resultados de la prueba de Ava de la semana pasada. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí. Ha habido un cambio preocupante. El Dr. Patel quiere verlas a ti y a Ava mañana a primera hora. Como si el día no pudiera empeorar. Ahora sí que había algo raro con los resultados de la prueba de Ava. Miré a mi hija dormida, tranquila por un momento, sin darme cuenta de que otra tormenta se avecinaba en el horizonte. Allí estaremos, dije en voz baja sin querer despertarla. ¿Qué? ¿Qué clase de acontecimiento preocupante? Hubo una pausa,
y luego la voz de Marjorie, ahora más suave. El doctor Patel prefiere hablarlo en persona, pero señora Richardson, quizá quiera prepararse y quizás considerar llevar al padre de Ava. Apenas dormí esa noche. Mi mente daba vueltas entre el mensaje de Robert declarando su inocencia, la llamada alarmante del hospital y la montaña de pruebas que Ava había recopilado. Por la mañana, tenía los ojos llenos de lágrimas por el cansancio. Pero había tomado una decisión. Afrontaría cada crisis una a una, empezando por la salud de Ava. Llegamos a la consulta del doctor Patel justo cuando la recepcionista abría la puerta. Ava estaba en silencio a mi lado con el rostro demacrado y pálido. No le había contado nada de la llamada del hospital. No tenía sentido preocuparla hasta que supiéramos a qué nos enfrentábamos. Pero ella sabía que algo andaba mal. Mamá, estás rechinando los dientes, dijo mientras estábamos sentados en la sala de espera vacía. Solo haces eso cuando estás súper estresado. Me obligué a relajar la mandíbula. Solo estoy cansado, cariño. No dormí bien. ¿Llamó papá?, preguntó con voz cautelosamente neutral. Negué con la cabeza. Solo el texto que te enseñé. Nada más. ¿Le crees? ¿Que no se llevó el dinero? Era la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. Ya no sé qué creer, admití. Pero ahora mismo me preocupa más lo que diga el doctor Patel. Como si fuera una señal, la puerta del consultorio se abrió y apareció el doctor Patel. Una mujer menuda de mirada amable y semblante serio. Claire, Ava, pasen, por favor. La seguimos hasta su oficina, donde nos indicó que nos sentáramos. En su escritorio estaba el historial médico de Ava. Inusualmente grueso después de años de tratamientos. Recibí los resultados de la última ronda de pruebas de Ava. La doctora Patel comenzó con voz mesurada. Como saben, hemos estado monitoreando la progresión de su lupus y la eficacia de su tratamiento actual. Asentí y tomé la mano de Ava. Los análisis de sangre muestran marcadores preocupantes que no estaban presentes en sus pruebas anteriores. Su función renal no está donde desearíamos y hay signos de aumento de la inflamación. La mano de Ava se apretó contra la mía. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz firme a pesar del miedo que sabía que debía estar sintiendo. El doctor Patel se inclinó hacia adelante. Significa que debemos ajustar nuestro enfoque. El tratamiento estándar no nos proporciona el control que necesitamos. Creo que es hora de considerar seriamente el tratamiento de inmunoterapia del que hablamos. El tratamiento que ahora era imposible sin el dinero que Robert había aceptado. ¿Qué tan urgente es esto?, pregunté con la boca seca. No recomendaría esperar más de un mes. El doctor Patel respondió que el lupus es impredecible. Pero estos indicadores sugieren que Ava podría estar sufriendo un brote importante, que posiblemente afecte sus riñones de forma más permanente. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Un mes. Necesitábamos conseguir el dinero y empezar el tratamiento en un mes o Ava podría sufrir daños permanentes. ¿Y el seguro?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. La doctora Patel negó con la cabeza. Como comentamos, el tratamiento para el lupus pediátrico aún se considera experimental. El seguro no lo cubrirá hasta que cumpla 18 años o hasta que reciba una aprobación más amplia. Ava habló con una voz sorprendentemente firme. ¿Cuánto tiempo ganaríamos si empezáramos el tratamiento mañana en lugar de dentro de un mes? El doctor Patel pareció sorprendido por lo directo de la pregunta. Bueno, una intervención temprana suele dar mejores resultados. Podríamos prevenir el daño renal por completo, en lugar de intentar mitigarlo una vez que ocurre. Ava asintió como si se confirmara algo. Gracias por ser sincera con nosotros, doctora Patel. Salimos de la consulta con una nueva receta para aumentar la dosis de esteroides, una medida provisional, y el peso del reloj ahora resonando en nuestros oídos. Una vez en el coche, Ava se volvió hacia mí con la mandíbula apretada. Tenemos que llamar a papá. Asentí sacando mi teléfono. Había ignorado el mensaje de Robert anoche, demasiado enojado y confundido para responder. Pero ahora la salud de Ava pendía de un hilo. Por su bien, tenía que escucharlo. Marqué el número desconocido desde el que me había escrito. Sonó una vez, 2 veces y entonces su voz,
La voz que había amado durante 17 años llegó por el altavoz. «Claire, ¿eres tú?» «Soy yo», dije con una voz más fría de lo que pretendía. «¿Y Ava?» «Estás en altavoz». Hubo una pausa y casi pude verlo pasándose la mano por el pelo, una costumbre nerviosa que siempre había tenido. «Ava Bear», dijo con voz más suave. «Lo siento mucho por todo esto». «¿Y tú?», replicó Ava. «Porque parece que me robaste el dinero del tratamiento y te escapaste con tu novia a México». Otra pausa. «No es lo que parece. No tomé ese dinero, Claire. Tienes que creerme». «¿Por qué debería?», exigí. «Las pruebas son bastante contundentes, Robert. Vaciaste nuestras cuentas, dejaste tu anillo de bodas y desapareciste con una mujer de la mitad de tu edad». «Sé cómo se ve», dijo. Y me sorprendió percibir una genuina angustia en su voz. «Pero me están tendiendo una trampa. La transferencia de dinero no era mía. Alguien accedió a nuestras cuentas». «¿Así que no estás en Puerto Vallarta con Jessica?», preguntó Ava con escepticismo. Se le oyó respirar hondo. «¿Cómo? No importa. Sí, estoy en México. Pero no con Jessica exactamente. Es complicado». «Sin complicaciones», dije agotando mi paciencia. «Ava acaba de salir del doctor Patel. Necesita ese tratamiento, Robert. Ahora más que nunca». «¿Qué dijo el médico?». La preocupación en su voz sonaba genuina. Dejé que Ava me explicara la situación mientras yo me concentraba en llevarnos a casa. Mientras detallaba los riesgos del daño renal y la urgencia del tratamiento, oí a Robert conteniendo las lágrimas. «Yo lo arreglaré», dijo cuando terminó. «Lo prometo. Vuelvo a casa». «¿Y Jessica?». No pude evitar preguntar. Suspiró profundamente. «Jessica no es quien crees. Ella trabaja para el FBI, Claire». Casi me salgo de la carretera. «¿Qué?». «Llevo 6 meses trabajando con investigadores federales. Robert me lo explicó. Hay una operación de lavado de dinero en la empresa. Me pidieron que reuniera pruebas». Me quedé aturdido. Robert era contador en una mediana empresa de servicios financieros. No era precisamente el escenario de una novela negra. ¿Esperas que crea que has estado haciendo de agente encubierto? No exactamente. Solo cooperando. Jessica es mi contacto. Vinimos a México para reunirnos con alguien que tiene pruebas contra los socios de la firma. Pero el dinero, Robert, presioné. Nos habían vaciado la cuenta. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Hubo una larga pausa. Creo que alguien de la firma descubrió que trabajaba con los federales. Podría ser una represalia. O un intento de incriminarme. Hacer que pareciera que robé dinero de un cliente y huí del país. Sonaba descabellado. Como algo de un programa de televisión. Y sin embargo explicaría ciertas cosas. Como por qué Robert, que siempre había sido devoto de Ava, la abandonó de repente cuando más lo necesitaba. Podrías habérmelo dicho, dije con el dolor impregnando mi voz. No tuviste que mentir durante meses. Me ordenaron explícitamente no contárselo a nadie. Por tu seguridad y por la investigación, respondió. Pero después de recibir el correo electrónico de Ava amenazando con involucrar al FBI, supe que la situación había empeorado. Contacté con mi contacto y acordamos que debía confesar. Demuéstralo, dijo Ava de repente. Demuestra que trabajas con el FBI. Puedo hacerlo mejor, dijo Robert. Estaré en casa esta noche. Jessica viene conmigo. Con toda la documentación. Y trae un fiscal federal que puede verificarlo todo. La esperanza y la duda se me agolpaban en el alma. ¿Era posible que esta historia descabellada fuera cierta? ¿O Robert estaba inventando una mentira elaborada para evitar consecuencias? ¿Y el dinero?, pregunté de nuevo. Ava necesita ese trato, Robert. Ya sea que lo hayas tomado tú o alguien más, lo necesitamos de vuelta. Estoy trabajando en eso también, dijo. El FBI tiene maneras de agilizar la recuperación de fondos en casos como este.
Deberíamos poder acceder a fondos de emergencia en cuestión de días. Todo parecía demasiado conveniente. Demasiado perfecto. Y aún así, deseaba con todas mis fuerzas creerle. Una cosa más, añadió Robert bajando la voz. Ten cuidado. Si la empresa está detrás de esto, puede que estén vigilando la casa. No hables de esto por teléfono ni por correo electrónico. Y quizás quédate con tu hermana esta noche hasta que llegue. Ahora me estás asustando, dije mirando a Ava, que escuchaba atentamente. No es mi intención, respondió. Pero hasta que solucionemos esto, es mejor ser precavidos. Te escribiré cuando aterrice mi vuelo. Debería estar en casa sobre la medianoche. Después de colgar, Ava y yo nos quedamos en silencio varios minutos, intentando procesar todo lo que habíamos oído. ¿Le crees?, preguntó Ava finalmente. No lo sé, admití. Parece una locura, terminó Ava por mí. Pero también explica algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué ha sido tan reservado? Y esas llamadas raras que recibía constantemente. Tenía que admitir que algunas piezas estaban encajando. Pero otras seguían sin cuadrar. Si dice la verdad, dije lentamente, entonces alguien más se llevó nuestro dinero. Alguien que quizá aún nos estuviera observando. Sentí un escalofrío al pensarlo. Arranqué el coche de nuevo, tomando una decisión repentina. Vamos a casa de la tía Sara, le dije a Ava. Solo por si acaso. Al salir del estacionamiento del hospital, no pude evitar la sensación de que nos observaban. Miré el retrovisor repetidamente, casi esperando ver un coche sospechoso siguiéndonos. Estábamos casi en casa de Sara cuando mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido, diferente al de Robert. Hola, respondí con cautela. Señora Richardson. Una voz masculina desconocida. Soy el agente especial Marcus Kennedy del FBI. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su esposo, Robert Richardson. Me dio un vuelco. ¿Qué hay de él? Señora, me temo que ha habido un malentendido. Su esposo no está cooperando con ninguna investigación del FBI. Tenemos motivos para creer que pudo haberle engañado. Apreté el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. ¿Qué dice? Lo que digo, señora Richardson, que su esposo es actualmente una persona de interés en una importante investigación de fraude. Y si la ha contactado diciendo que trabaja con nosotros, debe saber que es mentira. El mundo se me vino abajo otra vez. Si Robert no trabajaba con el FBI, ¿con quién había estado hablando durante los últimos 6 meses? ¿Quién era Jessica en realidad? ¿Y qué pasaría cuando volviera a casa esta noche? Mamá, ¿quién era?, preguntó Ava mientras colgaba el teléfono con la mano temblorosa. Me detuve a un lado de la carretera, sin atreverme a conducir. Mi mente daba vueltas con información contradictoria. Robert afirmó trabajar con el FBI, pero un agente del FBI simplemente dijo que era mentira. Ambas historias no podían ser ciertas. Alguien que decía ser del FBI, respondí, intentando mantener la voz firme. Dijo que papá no trabaja con ellos. Ava abrió mucho los ojos. ¿Así que papá mintió? ¿Otra vez? ¿O quién me llama está mintiendo?, dije, repentinamente insegura. Cariño, no sabemos en quién confiar ahora mismo. Me quedé mirando mi teléfono, pensando qué hacer. Si Robert decía la verdad, estábamos en peligro y necesitábamos ir a un lugar seguro. Si el agente del FBI decía la verdad, Robert volvería a casa esta noche para continuar con algún tipo de engaño. Sea como fuere, no podíamos quedarnos sentados en el coche esperando. Necesitamos ayuda, decidí. Alguien en quien confiamos plenamente. ¿Tío Mike?, preguntó Ava inmediatamente. Asentí y marqué su número. Mike había sido mi amigo durante 20 años, mucho antes de conocer a Robert. Si alguien sabía qué hacer, era él. ¿Claire? Mike contestó al primer timbre. Estaba a punto de llamarte. Se ha procesado la congelación de la cuenta. Robert ya no puede acceder a más dinero. Mike, tenemos un problema, dije y rápidamente le expliqué las dos historias contradictorias que acabábamos de escuchar. Hubo una larga pausa. Eso es preocupante, dijo finalmente.
¿Te dio su nombre este supuesto agente del FBI? Agente especial Marcus Kennedy. Espera, dijo Mike. Podía oír algo escribiendo de fondo. El trabajo de Mike en ciberseguridad le había dado acceso a bases de datos que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Comprobando si realmente existe un agente con ese nombre. Mientras esperábamos, Ava me apretó la mano para tranquilizarme. Me impactó cómo nuestros roles se habían invertido. Mi hija de 15 años me consolaba mientras yo luchaba por mantener la compostura. ¿Claire? La voz de Mike sonaba tensa cuando regresó. No hay ningún agente especial Marcus Kennedy en el FBI. Al menos no puedo encontrarlo en ninguna base de datos oficial. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que alguien se hace pasar por un agente federal, lo cual es un delito grave. Y están intentando crear una brecha entre tú y Robert. La pregunta es ¿por qué? ¿Entonces papá podría estar diciendo la verdad?, preguntó Ava, con la esperanza invadiendo su voz. Es posible, admitió Mike. Pero no podemos dar nada por sentado. Claire, trae a Ava a mi casa. Melissa está en casa todo el día y mi sistema de seguridad es de última generación. Resolveremos esto juntas. Sentí un gran alivio. Nos íbamos de camino. 20 minutos después, estábamos sentados en la sala de Mike y Melissa. Su casa estaba en una urbanización cerrada con estricta seguridad. Un hecho por el que siempre le había hecho bromas a Mike, pero que ahora apreciaba profundamente. Bueno, pensemos en esto, dijo Mike, paseándose frente a una pizarra que había preparado. Era idéntico al amigo de la universidad que recordaba. Alto, con el pelo siempre despeinado y una concentración intensa al resolver un problema. Tenemos dos posibilidades, o Robert dice la verdad sobre su trabajo con el FBI o miente. ¿Qué hay del falso agente del FBI que me llamó?, pregunté. Eso es lo interesante, dijo Mike escribiendo en la pizarra. ¿Por qué alguien se haría pasar por un agente del FBI para decirte que Robert no trabaja con ellos? La única razón que se me ocurre es si Robert sí trabaja con ellos. Ava se inclinó hacia adelante. ¿Eso significa que papá dice la verdad? Mike levantó una mano. No necesariamente. Veamos la otra posibilidad. Robert te robó el dinero y se fugó con su novia. Inventa esta historia del FBI para justificar su comportamiento. Pero, ¿por qué alguien llamaría para contradecirlo? Todos nos quedamos en silencio, reflexionando. A menos que, dijo Melissa pensativa. Alguien más sabe lo que hizo Robert y no quiere que vuelva. Alguien que podría beneficiarse de que se mantuviera alejado. ¿Como quién?, pregunté. Como Jessica, sugirió Ava. Tal vez no quiere que papá vuelva para arreglar las cosas con nosotros. Pensarlo me revolvió el estómago. ¿Estaría esta joven tan desesperada por quedarse con Robert que se haría pasar por un agente federal o alguien de su bufete?, añadió Mike. Si hay un fraude financiero real allí, tal vez les preocupa que Robert los delate si se reconcilia contigo. Me daba vueltas la cabeza. Lo que empezó como una simple y devastadora traición se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. ¿Y si lo presionamos para que nos dé más pruebas?, sugerí. Pídele detalles específicos sobre esta supuesta investigación del FBI. Nombres de agentes que podamos verificar. Mike asintió lentamente. Eso podría funcionar. Pero ten cuidado. Si está involucrado en algo ilegal, presionar demasiado podría hacer que vuelva a escapar. O podría ponernos en peligro a mamá y a mí, dijo Ava en voz baja. La sala se quedó en silencio mientras todos asimilábamos esa posibilidad. Tengo otra idea, dijo Mike finalmente. ¿A qué hora dijo Robert que llegaría esta noche? A eso de la medianoche, respondí. ¿Y trae a esa tal Jessica? ¿Su supuesto contacto en el FBI? Asentí. Perfecto, dijo Mike. Un plan se está formando en su mente. Tengo un amigo en la policía local. ¿Y si tenemos un agente de verdad presente cuando llegue Robert? No para arrestar a nadie, solo como seguro. El plan tenía sentido, pero dudé. A pesar de todo, la idea de emboscar a Robert con la policía me parecía extrema. ¿Y si de verdad decía la verdad?
¿No podríamos hablar con el primero?, pregunté. ¿Darle la oportunidad de explicarse? La expresión de Mike se suavizó. Claire, sé que esto es difícil. Robert también era mi amigo. Pero debemos pensar primero en la seguridad de Ava. Si Robert está involucrado en algo ilegal, no podemos arriesgarnos. Ava, que llevaba un rato callada, habló de repente. Mamá, necesito enseñarte algo más. Sacó su teléfono y buscó su correo electrónico. No te lo enseñé antes porque no estaba segura de su significado. Pero ahora... Me pasó el teléfono. Era un correo electrónico de Robert, enviado a Ava hacía 3 días, antes de que desapareciera con el dinero. Ava Bear. Si algo extraño ocurre en los próximos días, necesito que confíes en que estoy haciendo lo necesario para protegerte a ti y a tu mamá. No puedo explicarte más ahora mismo, pero te prometo que pronto todo tendrá sentido. Recuerda nuestra contraseña si necesitas asegurarte de que soy yo. Te quiero más que a nada en este mundo. Papá. Leí el mensaje 2 veces con el corazón latiéndome con fuerza. ¿De qué palabra clave habla? Ava se mordió el labio. Lo inventamos cuando tenía 10 años, después de leer un libro de espías y ponerme paranoica con los impostores. Es Monsignor Akun. Nadie más lo sabe. Le di el teléfono a Mike, quien leyó el correo con el ceño fruncido. Esto sugiere que esperaba problemas antes de irse. ¿Ha usado la palabra clave en alguna de sus comunicaciones desde que desapareció?, preguntó Melissa. Ava negó con la cabeza. No en su mensaje a mamá ni cuando hablamos por teléfono. Eso es significativo, dijo Mike. ¿O se le olvidó o no es el de verdad? Terminé con un nuevo miedo apoderándose de mi corazón. Pero eso es imposible. Escuché su voz por teléfono. Definitivamente era Robert. La tecnología de voz ha avanzado mucho, dijo Mike con tristeza. Y si alguien tiene acceso a la cuenta que envió este correo, podría saber la contraseña. Las piezas no encajaban. Si no era Robert el que llamaba, ¿quién iba a venir a casa esta noche? ¿Y dónde estaba el verdadero Robert? Mi teléfono volvió a sonar. Era el número de Robert de antes. Contesté y puse el altavoz. ¿Robert? ¿Claire? Escucha con atención, dijo con voz urgente. No te vayas a casa esta noche. Creo que Jessica está comprometida. Nuestra reunión fue un montaje. Estoy intentando volver a Estados Unidos, pero hay un problema con mi pasaporte. Dicen que lo han denunciado como robado. ¿Dónde estás ahora?, pregunté intentando mantener la voz firme. Todavía estoy en Puerto Vallarta, en el consulado estadounidense. Estoy intentando resolver esto, pero podría llevar días. Parecía genuinamente angustiado. ¿Claire? ¿Alguien te ha contactado diciendo ser del FBI? Intercambié miradas con Mike y Ava. Sí, lo admití. Alguien llamó diciendo ser el agente especial Kennedy. Robert maldijo en voz baja. Eso era lo que me temía. No es del FBI, Claire. Trabaja para la empresa. Quieren mantenerme fuera del país mientras limpian las pruebas. Robert, dije con cuidado. Si de verdad estás en México intentando volver a casa, ¿quién es el hombre que dice ser tú, y que llega a nuestra casa esta noche con una tal Jessica? Hubo un silencio largo y terrible. ¿Qué? Preguntó Robert por fin, con la voz apenas un susurro. ¿Alguien viene a casa haciéndose pasar por mí? El miedo en su voz parecía genuino. O Robert era un actor increíble, o de verdad no tenía ni idea de lo que le hablaba. Ava, dije. Hazle la pregunta. Ava se inclinó hacia el teléfono. Papá, ¿cuál es nuestra clave? Otra pausa y luego. Mapache Monsine. La cara de Ava palideció. Asintió confirmándome que era correcto. Robert, Mike lo interrumpió. Soy Mike Larsen. Necesitamos averiguar qué está pasando. Si de verdad estás en el consulado de Estados Unidos en Puerto Vallarta, ellos pueden verificar tu identidad. ¿Puedes poner a alguien ahí al teléfono? Acabo de irme. Robert tartamudeó. Puedo volver, pero podría llevarme.
Lo interrumpió un sonido agudo de fondo como de cristal rompiéndose. Robert, llamé. Robert. ¿Qué fue eso? Su voz regresó, ahora un susurro asustado. Hay alguien aquí. Tengo que irme. Claire, hagas lo que hagas, no dejes que ese impostor entre en casa. Y protege a Ed. La llamada se cortó de golpe. Todos nos quedamos mirando el teléfono en silencio, atónitos. Eso no puede ser bueno, dijo Mike finalmente. Sentí que iba a vomitar. Si Robert decía la verdad, corría un grave peligro. Y alguien vendría a nuestra casa esta noche haciéndose pasar por él. ¿Qué diría al final?, se preguntó Melissa. Proteger a... ¿Qué? Ava, supuse. Iba a decir proteger a Ava. Pero Ava negaba con la cabeza. No, mamá. Creo que iba a decir que protegiera los archivos. ¿Qué archivos?, pregunté. Los que encontré en su portátil, respondió Ava en voz baja. Los que copié antes de que se fuera. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ava. Mike dijo con cuidado. ¿Qué contenían exactamente esos archivos? Buscó en su mochila y sacó una memoria USB. Registros financieros. Cuentas en el extranjero. Información del cliente del bufete de papá. La copié porque pensé que podría ser una prueba si intentaba ocultarnos dinero durante un divorcio. Me miró con aire de disculpa. Estaba intentando estar preparado. Mike condujo con un silbido bajo. Ava. Si contienen lo que creo que contienen, esto podría ser precisamente lo que buscan ambas partes, pruebas de delitos financieros. Y ahora alguien que no es Robert viene a nuestra casa esta noche. Dije, comprendiendo todas las implicaciones. Probablemente buscando estos archivos. ¿Cómo podría Robert correr peligro?, añadió Melissa. Todos guardamos silencio. La gravedad de la situación se hacía patente. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté finalmente. La expresión de Mike era sombría mientras guardaba la memoria USB en el bolsillo. Primero hacemos copias de estos archivos y las aseguramos. Luego contactamos a las autoridades federales. Me miró fijamente. ¿Y Claire? Bajo ninguna circunstancia, tú y Ava se acerquen a su casa esta noche. Mientras Mike hacía los preparativos, acerqué a Ava, abrazándola con fuerza. En menos de 24 horas nuestras vidas habían pasado de ser una traición dolorosa pero directa a algo peligroso y aterrador. Mamá, susurró Ava contra mi hombro. ¿Y si papá decía la verdad desde el principio? ¿Y si no nos abandonó? Quería tranquilizarla. Pero no encontraba las palabras. Porque si Robert hubiera dicho la verdad, si no nos hubiera robado el dinero ni nos hubiera abandonado por una mujer más joven, entonces quienquiera que hubiera hecho esas cosas seguía suelto. Y venían a nuestra casa esta noche. A las 11:30, la sala de Mike se había transformado en un centro de mando improvisado. Su contacto en la policía, el detective Morissette, revisaba en silencio el contenido de la memoria USB que Ava le había proporcionado. Otros 2 oficiales esperaban en autos sin identificación afuera de nuestra casa, listos para interceptar a quienquiera que apareciera diciendo ser Robert. Estos documentos son definitivamente incriminatorios, dijo la detective Morissette, levantando la vista de su laptop. Múltiples casos de fraude electrónico, evasión de impuestos y lo que parece ser malversación de fondos de cuentas de clientes. Si esto es lo que está pasando en la empresa de su marido, no me extraña que alguien esté dispuesto a hacer lo imposible para recuperar estos archivos. Pero, ¿quién vació nuestras cuentas?, pregunté. Si Robert dice la verdad y no se llevó el dinero, quizá tenga una respuesta. Mike lo interrumpió, levantando la vista de su computadora. He estado revisando los registros bancarios. El retiro se autorizó con las credenciales de Robert, pero la dirección IP no coincide con ninguno de sus dispositivos conocidos. ¿Salió de la red de la empresa? ¿Alguien en su lugar de trabajo nos robó el dinero?, preguntó Ava, incrédula. Parece que sí, confirmó Mike. Probablemente tenían acceso a sus contraseñas a través de los sistemas de la empresa. La detective Morissette asintió pensativa. Si su esposo estaba reuniendo pruebas contra sus colegas y estos descubrían lo que hacía,
incriminarlo por robo sería una forma eficaz de desacreditarlo y destruir su credibilidad. La teoría tenía sentido, pero aún dejaba una pregunta crucial sin respuesta. ¿Pero quién es el hombre que viene a nuestra casa esta noche? ¿Y quién es realmente esa tal Jessica? Pronto lo sabremos, dijo la detective Morissette mirando su reloj. Mis agentes los detendrán en cuanto lleguen a su propiedad. Ava, que había estado inusualmente callada durante la última hora, habló de repente. ¿Y papá? ¿Si de verdad estaba en el consulado estadounidense y alguien lo persiguió? La idea, inconclusa, flotaba en el aire. Desde que le cortaron la llamada a Robert, no supimos nada más de él a pesar de los múltiples intentos de contactarlo. Me comuniqué con nuestro enlace en el Departamento de Estado, nos aseguró la detective Morissette. Están verificando con el consulado en Puerto Vallarta. Pronto tendremos noticias. Como si fuera una señal, sonó el teléfono de Mike. Contestó, escuchó atentamente y luego puso el altavoz. Claire, Ava, soy el agente Jenkins. Los sospechosos acaban de llegar a su casa. Un hombre y una mujer de entre 40 y 30 años. Intentan entrar con una llave. Mi corazón se aceleró. Solo 3 personas tenían llaves de nuestra casa, Robert, Ava y yo. Nos estamos acercando para detenerlos, continuó el oficial Jenkins. Esperen, la mujer corre. La están persiguiendo. Escuchamos en tenso silencio mientras el oficial proporcionaba información actualizada en tiempo real. El hombre había sido detenido sin incidentes. Pero la mujer, presumiblemente Jessica, había huido al bosque vecino. La atraparon, informó finalmente el agente Jenkins. Ambos sospechosos están detenidos. No lo van a creer, pero el hombre no intenta hacerse pasar por Robert Richardson. Dice que se llama Thomas Carlyle. Exige un abogado. El nombre me impactó. Thomas Carlyle era uno de los socios principales del bufete de Robert. Su jefe. Llévenlos a la comisaría, ordenó la detective Morissette. Quiero interrogarlos personalmente. 1 hora después estábamos sentados en una pequeña habitación de la comisaría, observando a través de un espejo unidireccional como la detective Morissette interrogaba a Thomas Carlyle. La mujer que decía ser Jessica estaba detenida en una habitación aparte. Seamos claros, señor Carlyle, decía el detective Morissette. Tenemos pruebas documentadas de delitos financieros cometidos en su empresa. Tenemos pruebas de que se transfirieron fondos ilegalmente desde la cuenta de la familia Richardson utilizando credenciales a las que se accedió a través de la red de su empresa. Y te tenemos intentando entrar en su casa con falsas excusas. Eso es como mínimo allanamiento de morada. Carlyle, un hombre de aspecto distinguido y cabello canoso al que había conocido en fiestas de empresa, mantuvo la compostura. Quiero cooperar plenamente, detective. Pero primero necesito garantías de que mi ayuda será considerada. Eso depende de lo que pueda ofrecer, respondió fríamente la detective Morissette. Carlyle se ajustó la corbata, un gesto nervioso que había visto a Robert hacer innumerables veces. Robert Richardson descubrió irregularidades en las cuentas de nuestros clientes hace unos 6 meses. En lugar de informarlas internamente, empezó a recopilar pruebas por su cuenta. Cuando descubrí lo que hacía, lo contacté en privado. Acordamos colaborar para identificar a los verdaderos culpables dentro de la empresa. ¿Y quiénes eran?, preguntó la detective Morissette. Mis socios Elizabeth Mercer y James Hoffman llevan años desviando fondos de clientes a cuentas en el extranjero. Robert y yo estábamos preparando un caso contra ellos. Entonces, ¿por qué vaciar la cuenta de la familia Richardson? ¿Por qué incriminar a Robert? Carlyle parecía genuinamente angustiado. No era yo. Cuando Mercer y Hoffman se dieron cuenta de lo que hacíamos, decidieron desacreditar a Robert. Confiscaron sus contraseñas, vaciaron sus cuentas e hicieron que pareciera que había huido del país. Incluso contrataron a esa mujer, no es del FBI, es investigadora privada, para que se hiciera pasar por su amante y creara un rastro documental en México. ¿Y dónde está Robert Richardson ahora? Carlyle dudó. No lo sé con certeza. Estaba en Puerto Vallarta, reunido con un ex empleado que tenía más pruebas. Pero desapareció ayer. Por eso vine a su casa,
para advertir a su familia y conseguir cualquier copia de las pruebas que pudiera haber dejado. Haciéndome pasar por él, preguntó la detective Morissette con escepticismo. No, insistió Carlyle. Nunca dije ser Robert. Iba a decirle la verdad a Claire. El detective privado fue quien sugirió que nos hiciéramos pasar por Robert y Jessica al volver a casa. Nunca debí haber aceptado. Intercambié miradas con Ava. ¿Sería posible que esta historia tan enrevesada fuera cierta? Una última pregunta, señor Carlyle, dijo la detective Morissette. El dinero sustraído de la cuenta de Richardson. ¿Se puede recuperar? Carlyle asintió con énfasis. Sí. Está guardado en una cuenta temporal. Puedo proporcionarle los datos para devolverlo de inmediato. El detective Morissette finalizó la entrevista y regresó con nosotros. Bueno, su historia concuerda con lo que dice la investigadora privada. Ella afirma que Mercer y Hoffman la contrataron para hacerse pasar por la amante de Robert y crear una pista falsa. ¿Les crees?, pregunté. Partes de ello, respondió con cautela. Los documentos financieros respaldan la afirmación de Carlyle sobre las actividades ilegales de Mercer y Hoffman. Y hemos confirmado que el dinero de su cuenta está efectivamente en una cuenta de retención, no se ha gastado. Estamos trabajando para recuperarlo. Sentí un gran alivio. El fondo para el tratamiento de Ava podría salvarse. Pero una pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Qué hay de Robert? ¿Dónde está? La expresión del detective Morissette se suavizó. El Departamento de Estado confirmó que ayer estuvo en el consulado de Puerto Vallarta. Pero no hay constancia de su salida. Y no ha regresado hoy. Las implicaciones pesaban mucho en la sala. Si Robert hubiera estado diciendo la verdad todo el tiempo, y si lo hubieran atacado durante nuestra última llamada. Mamá, susurró Ava con lágrimas en los ojos. ¿Y si papá?, la interrumpí, incapaz de soportar oír esa posibilidad en voz alta. Aún no sabemos nada con certeza. Justo entonces Mickey irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido de emoción. Claire, Ava, lo encontraron. ¿Robert? Me puse de pie tan rápido que me mareé. ¿Dónde? ¿Está bien? Está vivo, confirmó Mickey. Las autoridades mexicanas lo encontraron en un motel a las afueras de Puerto Vallarta. Lo habían agredido y le habían robado la identificación y el teléfono, pero logró escapar. Recibe tratamiento por una conmoción cerebral y algunas costillas rotas, pero se encuentra estable. Lágrimas de alivio corrieron por mi rostro cuando Ava se arrojó a mis brazos. Robert estaba vivo. No nos había abandonado. No nos había robado el dinero. ¿Cuándo podemos hablar con él?, preguntó Ava con entusiasmo. Están organizando una videollamada, dijo Mickey. Y el Departamento de Estado está acelerando su regreso a Estados Unidos. 20 minutos después, el rostro magullado de Robert apareció en la pantalla de la sala de conferencias de la estación. A pesar de sus heridas, sus ojos se iluminaron al vernos. Claire, Ava, dijo con la voz cargada de emoción. Siento mucho todo lo que has pasado. Papá, dijo Ava, tocando la pantalla. Mapache Monsine, una sonrisa se dibujó en sus rasgos demacrados. Mapache Monsine, Ava Bear. Durante la siguiente hora, Robert completó las piezas faltantes de la historia. Efectivamente había descubierto irregularidades financieras en la empresa y había estado trabajando con Carlyle para reunir pruebas. La misteriosa Jessica fue contratada inicialmente por Carlyle como consultora, pero al parecer Mercer y Hoffman la habían convencido. El FBI había urdido el engaño para justificar su ausencia si alguien venía a buscarlo. Nunca pensé que llegarían tan lejos como para vaciar nuestras cuentas, dijo Robert con la voz quebrada. Cuando me enteré intenté arreglarlo de inmediato, pero ya habían denunciado el robo de mi pasaporte y estaban monitoreando mis comunicaciones. Estaba prácticamente atrapado. Lo importante es que ahora estás a salvo, dije, sorprendido por la fuerza de mi voz. Y van a devolver el dinero del tratamiento de Ava. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. ¿Cómo está tu salud, Ava Bear? Mientras Ava le contaba a su padre los hallazgos del Dr. Patel, sentí una extraña calma invadirme. Los últimos 2 días habían sido un torbellino de traición, miedo y confusión.
Pero la verdad finalmente emergió del caos. Robert no nos había abandonado. No había elegido a otra mujer por encima de su familia. No había robado el dinero destinado a ayudar a nuestra hija. De hecho, lo había arriesgado todo para asegurar que los responsables de los delitos financieros fueran llevados ante la justicia. La verdadera traición provino de quienes intentaron incriminarlo, quienes estuvieron dispuestos a dejar sufrir a una adolescente enferma para encubrir sus crímenes. 2 semanas después estábamos en la consulta del Dr. Patel esperando a que Ava regresara de su primer tratamiento de inmunoterapia. Robert estaba sentado a mi lado, aún se veían los moretones de su terrible experiencia, pero sanando bien. Mercer y Hoffman estaban detenidos, enfrentando múltiples cargos federales. El dinero se había reintegrado íntegramente a nuestra cuenta, junto con fondos adicionales de la empresa como compensación. ¿Cree que responderá bien al tratamiento?, preguntó Robert con ansiedad. El Dr. Patel es optimista, respondí apretándole la mano. Dijo que la edad de Ava la favorece y que detectar los problemas renales a tiempo nos da la mejor oportunidad. Robert asintió con la mirada perdida. Sigo pensando en lo que podría haber pasado si Ava no hubiera sido tan ingeniosa, si no hubiera hecho copias de esos archivos. Nuestra hija se salvó, dije con orgullo. Y te salvó a ti también. La puerta se abrió y entró Ava, con aspecto cansado pero sonriendo. Listo por hoy. El Dr. Patel dice que todo salió perfecto. Mientras Robert la abrazaba con cariño, consciente de sus costillas en proceso de curación, observé a mi familia con una nueva apreciación. Nos habían puesto a prueba de maneras que jamás imaginé, nos habían obligado a cuestionar todo lo que creíamos saber el uno del otro. Pero habíamos emergido más fuertes, nuestros lazos se habían reforzado con la verdad. ¿En qué estás pensando, mamá?, preguntó Ava, al notar mi expresión. Le sonreí a mi extraordinaria hija, que había enfrentado una enfermedad devastadora y una crisis familiar con una valentía indescriptible para su edad. Pienso que vamos a estar bien. Todos. Y por primera vez en meses realmente lo creí.